Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Te amamos, precioso Jesús, precioso Jesús. Usted va a decir, ¿y por qué ahora están orando a Jesús? ¿Y por qué ahora mencionan a Jesús? Porque este tiempo es un tiempo muy representativo. Y este tiempo es cuando nosotros recordamos lo que el Cordero de Dios vino a hacer a este mundo. Y ahorita vamos a aprender algo muy, muy hermoso acerca de todo esto. Tomen sus lugares. Muchas gracias. Les damos la bienvenida a todos ustedes esta mañana. Tenemos un hermoso servicio, un buen grupo de hermanos de asistencia presencial. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Le damos la bienvenida también a nuestra iglesia online. Muchas gracias por conectarse. Invite a sus amigos, a sus familiares, a sus contactos para que se conecte con nosotros, para que escuche la palabra de Dios este día. Les recordamos que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales. Si usted está en casita, ahí aparece un link que lo va a direccionar a YouTube y usted lo puede ver en su televisor también. Los niños pueden pasar a su clasecita. Ya tenemos también para las mamás que, si me pueden acercar la mesita de los pañuelos, por favor. A las mamás que tienen niños, ya también para que sepan que ya hay clasecita también para ellos. Aleluya. Le damos la bienvenida a nuestra hija Patsy. El viernes vino, bienvenidos Daniel, a Ana Lucía y Patsy, los tres, a nuestra nietecita también. Desde diciembre que no podía cruzar, pero ya, gracias a Dios, ya pudieron cruzar. Qué hermosa presencia, qué hermoso es venir a la casa del Señor y adorar el nombre de Jesús. El tema que quiero compartir con ustedes este día se titula El sustituto perfecto. El sustituto perfecto. Y ahorita vamos a ver nosotros por qué el sustituto perfecto. Vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios. Aquí hay Biblias debajo, si alguien no tiene y gusta tomar alguna, ahí puede usted. Segunda de Corintios 5. Cinco 13, por favor. Se las voy a leer, no es la cita, no es la cita correcta. Dice el pasaje: al que no conoció pecado, si alguno lo tiene ahorita por ahí me da al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Un sustituto es una persona que reemplaza a otra en el cumplimiento de una tarea, como por ejemplo, si usted en una escuela, el maestro, hay maestros titulares, ¿verdad? Pero de repente el maestro necesita salir fuera, entonces envían
un maestro sustituto, ¿verdad? Es uno que viene y reemplaza a otro en alguna actividad, Ahora, supongamos que alguien tiene una deuda y no la puede pagar. Digo, ¿quién dijo yo? Supongamos que alguien tiene una deuda que no puede pagar, pero un amigo viene y con mucho gusto toma su lugar. Yo quiero un amigo de esos y paga tu deuda. En este caso, este amigo vendría a ser un sustituto. Pues bueno, nosotros, cuando Dios creó al mundo puso leyes, ¿verdad? Puso la ley de gravedad, imagínense que no existiera eso, imagínense que se cayeran las estrellas y el sol y la luna y si nada se rigiera por leyes, ¿verdad? Dios puso las leyes naturales, las leyes de la física, las leyes de todo, ¿verdad? Para todo existen leyes. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que cuando Dios creó el mar, ¿verdad? Dice que le dijo al mar: hasta aquí llega las ondas de tus olas y de aquí no puedes pasar. Aún el mar tiene una ley y tiene una orden específica hablada por Dios, en la cual le dice al mar: de aquí tú no puedes pasar. Los que han tenido la oportunidad de ir a alguna playa, ¿no les causa admiración ver cómo vienen las olas inmensas y rompen en la playa? Y obligatoriamente la ola tiene que venir y morir en la arena, porque es una ley que Dios estableció para el mar, diciéndole: hasta ahí llegas tú y de ahí no puedes pasar. Bueno, hay como todas esas leyes, existe una ley también que dice la palabra que todo el hombre que pecare, morirá. Esa es una ley que Dios estableció y que no puede ser violada ni puede ser quebrantada. El hombre que peca tiene que morir. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado, el pecado tiene un precio. Dice, la paga, la forma en que tú puedes pagar por tu pecado, dice, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte, es vida eterna. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Por qué fue necesario un sustituto para nosotros? Porque nosotros teníamos una deuda que nosotros no podíamos pagar. Ni la gente del pasado la pudo pagar, porque eran pecados acumulativos, ¿verdad? Porque todos los días y a cada momento estamos nosotros pecando, ya sea con el pensamiento, con la mirada, con la boca, con las manos, con lo que oímos. Constantemente estamos pecando y es muy difícil controlar eso y permanecer 100% nosotros santos. Entonces nosotros somos deudores y hay un precio que nosotros debemos de pagar, y ese precio dice la palabra que es la muerte. Que como nosotros hemos pecado, entonces nosotros merecíamos la muerte. Y viendo Dios la imposibilidad de nosotros de poder pagar esa deuda, entonces ideó un plan de redención para el hombre, para ti y para mí. Si Dios no hubiera hecho, nosotros estaríamos perdidos. Estos días son días de Semana Santa, días en que se celebra la crucifixión, la muerte, la resurrección de Cristo.
pero muchas veces desconocemos, somos seguidores de Jesús o somos seguidores de una religión o de una doctrina, pero no dimensionamos, no alcanzamos a entender por qué es que nosotros seguimos a Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo en realidad por nosotros para que nosotros lo podamos amar de esa manera? ¿Sabe por qué hay gente que no logra amar a Dios con tal intensidad? Dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero cuando tú piensas que eres buena persona, entonces tú no piensas que a ti se te ha perdonado tanto, entonces amas menos. Como aquel a lo mejor que cometió asesinato, el que cometió asesinato y viene a los pies de Cristo, él está consciente de que se le perdonó mucho. Y a veces nosotros decimos, ay, pero es que una mentirita, eso son mentiritas blancas. No, no son blancas ni amarillas, son mentiras, es pecado. Entonces no logramos amar a Dios a tal grado porque pensamos que somos buenos, pero la realidad es que no somos buenos. La Biblia nos cataloga como infractores de la ley, como pecadores, que necesitábamos un rescate. Tú necesitabas ser rescatado de tu pecado, de donde tú te encontrabas, de la muerte a la que estabas condenado. Tú necesitabas ese rescate, y por eso Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y yo quiero enseñarte a ti algunas cosas esta mañana. No sé si va a ser más prédica o enseñanza. Yo pienso que va a ser más enseñanza, para que tú logres entender algunas cosas. Vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 1, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 1. Dice la palabra del Señor. Y aquí está lo que nosotros necesitamos aprender de la palabra el día de hoy. Dice, el Señor llamó, voy a leerle la Nueva Versión Internacional. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión y le ordenó que le dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Subraya ahí la palabra, si tiene su Biblia, sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada, ¿qué dice ahí? En su lugar. El animal iba a ser aceptado en el lugar de la persona y le servirá de propiciación, le servirá de sacrificio. Dice, después degollará el novillo ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión, en el tabernáculo, ¿verdad? En la tienda de reunión. Luego degollará la víctima, el 6, luego degollará la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto
una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Y después sigue diciendo que el que no tenga para un animal vacuno o un cordero, entonces podría ofrecer otro sacrificio de menor costo, de menor grado, pero en las mismas condiciones. Tenían que ser animales en perfectas condiciones. Y ya como último, la gente más humilde ofrecía palomas y ofrecía otro tipo de sacrificio aún más económico, más barato, ¿verdad? Vaya conmigo ahí al libro de Isaías 53 ahora. Vamos a hacer un comparativo. Isaías 53. Dice 53, 4 al 11, por favor. Acabamos de mencionar que el animal era el sustituto de la persona, ¿verdad? Sobre el animal recaía la paga del pecado de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. En el Antiguo Testamento, esa era la forma de expiar los pecados, de que tus pecados fueran perdonados. Tenía que haber derramamiento de sangre para que tus pecados pudieran ser expiados. Dice el 4, ciertamente, hablando de Jesús, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos, déjenme leerles la otra versión. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Lea conmigo en lo que sigue. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. El sustituto perfecto, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, se convirtió en ese Cordero que en el libro del Éxodo y Levítico era necesario ofrecer para perdonar los pecados. Pero ahora Cristo Jesús fue ese sacrificio perfecto, sin defecto, sin pecado, que quiso venir a este mundo para pagar el precio por tu salvación y por mi salvación. Dice el verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ahí está, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vaya ahora al libro de Hebreos, verso 9, por favor. Vamos a estar leyendo algunas citas porque es necesario que aprendamos nosotros por qué seguimos a Jesús, por qué necesitamos una salvación. 9:22, Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, o sea, el Antiguo Testamento, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre. ¿Sí lo tienen por ahí la cita? No, ok. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no había sangre de por medio, no podía haber remisión de pecados, no podía haber perdón de pecados. En el Antiguo Testamento,
El antiguo pacto consistía de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, y eso lo encontramos en el libro de Éxodo. No, a lo mejor no podemos ir a todas las citas, pero solo se las voy a mencionar y algunos, y anótela por ahí. Los 10 mandamientos los encuentra ahí en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, del 3 al 17. El antiguo pacto era esto, los 10 mandamientos y las leyes que Dios ordenó en el libro de Éxodo, Levítico y en el libro de Números. Encontramos todas las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel que tenían que cumplir. Y si no la cumplían, entonces por eso era requerido el sacrificio, por eso era requerido el animal presentado en el altar y el derramamiento de sangre, porque en el momento en que quebrantaban ellos estas leyes, tenía que ser ofrecido un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Hasta ahí sí me van siguiendo, sí me van entendiendo eso. Ok, entonces, pero ¿en qué momento ellos pecaban? En el momento en que ellos quebrantaban la ley, que dice, yo soy el Señor tu Dios. El verso 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le dice Dios al pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, le dice Dios. Por eso nosotros no adoramos imágenes, hermanos. Por eso nosotros no adoramos ídolos. A veces dicen, es que los cristianos, es que aquí está. Si tú lees la palabra, está dentro de los 10 principales mandamientos que Dios estableció para el pueblo. Solo Dios, solo yo, dice Dios, no hay nadie más, nadie más, solo yo. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice, mire lo que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, soy fuerte y soy celoso. Cada vez que tú adorabas imágenes e ídolos y te inclinabas delante de ellos y les pedías y los honrabas, dice el Señor, no hagas eso, porque yo soy tu Dios y yo soy fuerte y celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios consideraba como que lo estabas aborreciendo cuando tú ibas delante de otros dioses a pedirles lo que tú necesitabas. Se sentía aborrecido y despreciado. Y dice, y yo voy a visitar esa maldad que tú estás haciendo, la voy a visitar en tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. En tus hijos, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Pero fíjese lo que dice enseguida. Pero dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, pero a los que me aman, yo les hago misericordia. Les hago misericordia. Y en la otra versión dice, hago misericordia y los visito y los amo. No dice hasta la tercera y cuarta generación. Dice que cuando una persona y su descendencia, y yo me gozaba con esta palabra, aman a Dios, cuando tú como padre, principalmente tú como padre, amas a Dios con todo su corazón, dice Dios, yo voy a ver eso en ti. Y no voy a hacer como lo hago con la idolatría, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando yo encuentro un hombre, una mujer que me ama a mí de todo corazón, yo voy a hacer misericordia sobre ellos hasta 1000 generaciones. ¿Cuándo te acabas eso?
No vale la pena, amados hermanos, servir a Dios. No vale la pena entregarle nuestra vida totalmente a Dios para que Dios haga misericordia sobre mil generaciones. Es demasiado, hermano, es demasiado. Imagínese, Dios te está diciendo: va a haber misericordia para ti y tus hijos hasta 1000 generaciones. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente, Jehová, al que toma su nombre en vano. El 7. En la otra versión se entiende más y se lo voy a leer. Dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué es el 7º día, hermanos? No se oye. Para descansar, para entregarle ese día al Señor. No es para que hagamos otras cosas, es para dedicarle ese día al Señor. Y sabe que está entre los primeros 10 principales mandamientos: el descanso y la dedicación del día al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Jesús cumplió todo eso. Jesús cumplió toda la ley. Los fariseos le decían, acusaban a Jesús de que él había venido a quebrantar la ley. Pero Jesús le dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, sino todo lo contrario. He venido a que esa ley se cumpla. ¿Cuál era la condición del hombre, amados hermanos, en el antiguo pacto? Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. No se pierda porque luego no le va a entender. Romanos capítulo 3, 24. Al 26. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí me voy a detener, hermanos, y les quiero explicar lo que sucede con este pasaje. En el Antiguo Testamento, los pecados a través de la sangre derramada de los animales no eran perdonados. Ellos ofrecían esos sacrificios, pero esos pecados no eran perdonados. Dice aquí la palabra del Señor que lo que hacía la sangre de los animales era solamente aplacar la ira de Dios y no darle el
pago que el pecado merecía, que era la muerte. Dice la palabra, pero su conciencia no era limpia de pecado. Su conciencia seguía sintiéndose, ellos seguían sintiéndose pecador, porque dice, porque la sangre del novillo no podía purificar sus conciencias. La sangre de un animal no era suficiente para quitar el pecado del hombre. Por eso constantemente iban y pecaban y venían y ofrecían sacrificio. Iban y pecaban y venían y así. Oiga, imagínense los que tenían criadero de animales, de palomas, Por eso cuando Jesús viene y ve lo que estaba en la entrada del templo, ¿recuerdan? Que estaban allá acampados todos los que vendían animales y los que intercambiaban. Había casas de cambio a la entrada del templo. Y dice que Jesús le entró ira de Dios, ¿verdad? Y les volteó las mesas. ¿Por qué? Porque afuera eso era lo que se hacía, se mercadereaba todo eso. Dame 2 palomas y ten, aquí está, o dame un cordero, Eso era lo que se hacía a la entrada del templo. Pero dice la palabra que esa sangre era insuficiente. Subía y quemaban la grasa y quemaban el animal en el altar que estaba preparado en el templo, pero nunca pudo quitar el pecado del hombre. El hombre se seguía sintiendo pecador porque no era suficiente. Por eso tenía que venir alguien mayor. Por eso cuando usted y yo venimos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, yo no sé si usted ha experimentado o recuerda la primera vez que usted sintió esa experiencia, que usted recibió a Jesús en su corazón y se arrepintió de sus pecados y lo invitó a Jesús a entrar en su corazón. Lo primero que usted experimentó fue gozo, fue limpieza. Usted se sintió una persona diferente y eso no lo podían hacer los animales. La sangre de los animales. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. A eso vino Jesús, por eso Él fue el sustituto perfecto. Porque lo que no logró el ritual en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. De todo pecado nos hace limpios. Porque Él es el Cordero de Dios, dice la palabra del Señor, que quita. No lo tolera nada más y le echa tierrita como con los animales, que aplacaba un poquito la ira. No, dice Él, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo presente y el mundo futuro, porque la sangre de Cristo es vigente. La de los animales no, por eso tenían que ir constantemente. ¿Me está entendiendo ahora? Porque Él es el Cordero, porque la Biblia lo llama el Cordero de Dios, que quita el pecado. La gente tenía que poner, yo traía el Cordero y yo tenía que poner mis manos sobre el Cordero, y de esa manera era un símbolo que yo estaba traspasando mis pecados a ese animal. Esto es todo una enseñanza. Esa era la ceremonia del antiguo pacto. Eso era el antiguo pacto. Entonces se hacía una oración y yo confesaba mis pecados sobre ese animal, y después el animal era sacrificado, degollado, y la sangre era rociada, y a ti también te rociaban, y de esa manera se expiaban los pecados, pero no se quitaban. Qué hermosa es la palabra del Señor.
Dice Romanos 6:23. Ahí está cerquita, dele nada más la vueltita. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los animales, la sangre de los sacrificios de animales no nos podían dar vida eterna, pero la sangre de Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, nos hizo libres, nos hizo limpios y nos dio acceso a la vida eterna. Aleluya. Dice Cristo, como una ofrenda voluntaria, se ofreció en propiciación por nuestros pecados y así limpiar nuestra conciencia, y así limpiar nuestras conciencias. Hebreos 9, vaya ahí conmigo. Hebreos 9, 12. Al 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por propia sangre entró, hablando de Jesús, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu con mayúscula eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando, ¿qué dice ahí? ¿Qué limpiaba? Nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así es que ahora somos limpios y perdonados y aceptados delante de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros sin Cristo, hermanos, éramos enemigos de Dios, éramos culpables de todo pecado, éramos objeto de la ira de Dios. Dios estaba enojado con nosotros por causa del pecado. Y cuando nosotros moríamos en nuestros delitos y pecados. Cuando un hombre muere sin salvación, sin haber aceptado a Jesús en su corazón y haber vivido una vida para Dios, ellos mueren en sus delitos y pecados, porque no aceptaron el sacrificio de la sangre de Cristo para perdón de sus pecados en sus vidas. Entonces sí es importante que nosotros abracemos esa salvación, y sí es necesario también el arrepentimiento de nuestros pecados. Hoy en día se habla muy poco de lo que es el arrepentimiento. Nosotros venimos a la iglesia o hacemos nuestra vida o lo que sea, nos consideramos a nosotros mismos cristianos, nos consideramos a nosotros mismos salvos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito de diariamente arrepentirnos de nuestros pecados? De que al final del día, cuando todo termina, ir delante de la presencia del Señor en oración y decirle: Señor, si en algo te ofendí, perdóname, perdona mis pecados, los pecados de los que estoy conscientes, pero aún de los pecados que no me di cuenta también. Perdóname, Señor, me arrepiento de todo corazón. Eso es un estilo de vida que nosotros como creyentes debemos desarrollar. El constantemente estarnos arrepintiendo de nuestros pecados delante del Señor.
Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20, 21. Dice el escritor del libro de Hechos: testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primero tienes que tener fe en Jesús. Y una vez que tú ya estás consciente de que crees en Jesús, entonces viene el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Qué significa arrepentimiento, amados hermanos? Nosotros no podemos vivir una vida como creyentes, como gente salva, y diciendo que nos hemos arrepentido de nuestros pecados si nosotros no hemos cambiado nuestro estilo de vida. Y eso es algo con lo que los cristianos de hoy en día tienen mucho conflicto. Porque queremos ser cristianos, pero queremos seguir viviendo el mismo estilo de vida que vivíamos cuando no éramos cristianos. Y eso no se puede. Eso no, arrepentimiento significa que yo voy en una dirección, yo voy por aquí. Entonces, yo confieso mis pecados, recibo a Jesús como mi Salvador. Y lo que sucede entonces es que yo doy la vuelta y me dirijo en una dirección totalmente opuesta a la que yo llevaba. Porque el mundo y la santificación y la vida en Cristo no se llevan. Metanoia es un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir, un cambio de manera de actuar. Eso es lo que es la vida en Cristo, amados hermanos. Usted tiene que aprender, decía por ahí algo que yo leí, ¿qué tanto puedo seguir a Jesús y seguirme pareciendo al mundo? Usted dígame, ¿qué tanto se puede combinar una cosa con la otra? Se lo voy a decir de una manera muy fácil, como lo describe la palabra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque en el momento, aquí está oscuro, en el momento que tú prendes la luz, ¿qué sucede con las tinieblas? Desaparecen. ¿Qué comunión tienen? Pues no tienen comunión. El verdadero arrepentimiento tiene que producir en nosotros un cambio de vida. Los que nos están viendo, el verdadero arrepentimiento tiene que producir en nosotros un cambio de vida. Yo no puedo decir que me he arrepentido y seguir teniendo las mismas malas actitudes que he tenido toda mi vida. Yo no puedo decir que me he arrepentido y seguir yendo a los mismos lugares que a Dios le desagradan, donde todo mundo va. Yo no puedo decir que me he arrepentido y que sirvo a Dios si hago lo que todos los demás hacen. El servir al Señor Jesús te aparta de los demás. Si tú verdaderamente quieres servir a Dios, vas a tener que tomar una decisión de servirle. Y dice la palabra, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no guardas mis mandamientos? Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos. A ver si me explico. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos ser y lo que hacemos.
Si yo digo que amo a Jesús, entonces mi vida tiene que reflejar a Jesús. No somos perfectos de ninguna manera, pero sí mi vida tiene que reflejar un cambio. Inclusive el cambio tiene que ser notorio, porque las demás personas tienen que darse cuenta forzosamente que tú eres diferente. Malo cuando la gente ni siquiera, como aquel que dijo, ay no, yo doy gracias a Dios porque ya tengo 5 años en el trabajo y nadie sabe que soy cristiano. Imagínese usted. Dijo salvación por todos. Era de la secreta este hermanito, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que distingue a un seguidor de Jesús? Que se identifica con Él. ¿Qué hizo Pedro? Por eso había algo que Dios tenía que trabajar muy fuerte en Pedro. Imagínese un discípulo que se avergüenza de su Señor. Ese era Pedro. Fue lo que hizo Pedro. En el momento que se pusieron las cosas difíciles, imagínense cuando venga la tribulación, hermanos, que te pregunten, oye, ¿eres seguidor de Jesús o no eres? ¿Qué vas a decir? Piense por un momentito. Cuando todo eso venga, porque va a venir, y no estamos lejos. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si tú no te vas en el arrebatamiento y te quedas, ya el precio va a volver a ser de sangre. ¿Qué vas a decir? ¿Eres o no eres, hijito? Porque entonces va a haber un precio después. Ahorita es por gracia, ahorita es gratuito, porque Él ya pagó el precio. Pero una vez que seamos arrebatados, otra vez, ahora el precio te va a tocar pagarlo a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hubo 2 cosas muy importantes: un gran amor de Dios hacia nosotros y un gran sacrificio que hizo su Hijo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de hoy con eso? ¿Qué vas a hacer tú? A lo mejor tú dices, yo ya soy salvo, ya acepté a Jesús en mi corazón. Pero ¿y qué vas a hacer con lo que sigue? Con vivir una vida recta delante de Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir haciendo lo que todos los demás hacen? Viviendo una vida en pecado. Porque cuando nosotros, amados hermanos y amados hermanos que nos ven por las redes sociales, cuando nosotros practicamos un estilo de vida del mundo y un estilo de vida del pecado, lo que estamos haciendo es exactamente lo que hacía el pueblo en la antigüedad. Porque ellos tenían que venir cada rato, cada semana o cada no sé cuánto, tenían que venir a ofrecer sacrificio por los pecados, porque ellos tenían una vida desarrollada de pecado. Y no había arrepentimiento, porque cuando te arrepientes, procuras ya no hacerlo. Pero no, ellos se volvían, y dijeron, al cabo ya el becerro ya pagué mi cuota, ¿verdad? Entonces se venían a sus hogares a practicar las mismas cosas de siempre. Y a la semana siguiente, otra vez estaban en el templo ofreciendo un sacrificio. Y nosotros queremos hacer lo mismo. ¿Queremos vivir una vida de pecado entre semana? Y el domingo venir a la iglesia o conectarnos a la transmisión y ahora sí aquí estoy. Señor, perdóname, me arrepiento. Y el resto de la semana vuelvo a hacer y a practicar las mismas cosas que desagradan a Dios. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Y la palabra del Señor dice, no. Lo podían hacer con los animales. Con Cristo Jesús tú no puedes hacer eso.
con Cristo tú no puedes hacer eso. Porque el sacrificio fue ofrecido una sola vez. Tú no puedes estar crucificando a Cristo siempre, constantemente. El sacrificio fue una sola vez y fue perfecto. Fue perfecto para nosotros. El sustituto perfecto, amados hermanos, fue Cristo Jesús para nosotros. Pónganse en pie un momentito. Y yo quiero que tú hagas una reflexión sobre tu vida y los que nos están oyendo. ¿Cómo has estado viviendo tú tu vida cristiana? ¿Estás crucificando a Cristo cada vez? ¿Estás crucificándolo y crucificándolo y crucificándolo? Queriendo vivir una vida de pecado, pero a la vez quieres la salvación, pero a la vez quieres vivir una vida conforme el mundo la vive. Y hoy es el día en que nosotros tenemos que tomar una decisión y determinarnos, como le dijo Josué al pueblo de Israel. Josué tuvo que llevar al pueblo a confrontarlo y a decirlo: tienen que escoger a quién van a servir. Si van a servir a Baal, le dijo Josué, o a los ídolos, perfecto. Pero si van a servir al Dios verdadero, ustedes tienen que tomar una decisión. Y yo te digo a ti el día de hoy, y a ustedes que nos ven por internet, tienes que escoger hoy a quién vas a servir. ¿Y qué estilo de vida es el que vas a querer adoptar? Porque las dos cosas, dice, nadie puede servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Y eso lo tenemos que hoy, de una vez por todas, tener muy claro. No podemos, dice, la palabra dice, no puedes servir al mundo de las riquezas. Pero aplica aquí, no podemos servir al mundo y servir a Dios a la vez, porque con uno de los dos vas a quedar mal. Y la mayor parte del tiempo con quien quedamos mal es con el que pagó el precio por nosotros. ¿Qué tanto valoras el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Sabes todo lo que tuvo que padecer Él? Como dice el libro de Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz, ¿sabes por qué tú ahora puedes experimentar paz en tu corazón? Porque Él pagó el precio de tu paz. El castigo de tu paz fue sobre Él. ¿Y sabes por qué hoy tú puedes gozar de sanidad? Y cuando estás enfermo, clamar a Dios y Él obrar en ti. Porque por sus llagas tú ya fuiste sano. Él pagó por tu paz, pagó por tu sanidad, pagó para que fueras enriquecido. Por todo eso Él pagó el precio principalmente por tu salvación, porque tú estabas condenado a muerte. Estabas desahuciado, estabas condenado a muerte por tu pecado. Pero Él dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir a la tierra y hacerme hombre semejante a ellos y padecer hasta la muerte, y muerte de cruz, para rescatarlos y salvarlos de la muerte que les espera, muerte eterna. La muerte física, olvídate. La muerte eterna vino a rescatarnos de muerte eterna. Dijo: yo quiero ser ese cordero que va a derramar su sangre. Por eso Él tuvo que ser derramado su sangre. Por eso él no fue quebrantado. Dice que cuando estaba en la cruz, Dios no permitió que ningún hueso de Él fuera quebrado, porque se acostumbraba a que les quebraban extremidades y partes de su cuerpo para que más pronto murieran los que eran crucificados. A Jesús no. ¿Y sabe por qué?
porque el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin quebradura. Tenía que ser intacto, perfecto. Él fue ese cordero perfecto, inmolado por tus pecados. ¿Cuántos podrían levantar sus manos y darle gracias y decirle: gracias, Jesús? Gracias, porque yo merecía ese lugar. Yo merecía la cruz. Yo merecía los azotes. Yo merecía el ser escupido. Yo merecía la lanza. Yo merecía la corona de espinas. Yo merecía el vituperio, las burlas. Todo lo que tú padeciste, yo lo merecía. Pero tú decidiste en tu amor tomar mi lugar. Y por eso hoy te agradezco tanto, Cordero de Dios. Te agradezco tanto por tu sacrificio. Te agradezco por amarme así, imperfecta como soy, pecadora como soy. Somos traicioneros, somos desleales a Dios, somos convenencieros, somos interesados, así como somos pecadores. Gracias porque no escatimaste a tu Hijo. No lo reservaste para ti, sino que nos lo diste en sacrificio para rescatarnos a nosotros. Gracias. Preciosa sangre, ¿lo saben? ¿No? Gracias, Señor. Si usted que nos escucha, un poquito bajito para hacer una oración, por internet y no ha recibido a Jesús como su Salvador, yo lo quiero invitar en este día para que usted haga esta oración conmigo. Si usted nunca había oído acerca de que tenía que recibir a Jesús en su corazón, yo lo invito este día que acepte a Jesús en su corazón y acepte el sacrificio que Él hizo para rescatarse. Y repita conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado, Señor, me separa de ti. Reconozco que soy transgresor de la ley, que soy transgresor y soy pecador. Señor, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Y te invito a venir y morar en mi corazón y hacerte el Señor y dueño de mi vida. Gracias, porque yo sé que ahora en adelante tengo acceso a la salvación y tengo acceso al perdón y a la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Hay poder en la sangre que derramó. Purificó.
la sangre de Cristo que Jesús. fluyó por Somos amor. sanos, somos salvos, somos perdonados, somos limpios por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gracias. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Gracias, gracias Jesús por tu hermosa sangre, Señor. Gracias Dios. Dejo el lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. El día de hoy iniciamos lo que tradicionalmente conocemos como Semana Santa, y lo que conmemoramos es el sacrificio de Jesús en la cruz, y ese sacrificio, su sangre derramada vino y limpió nuestro pecado, lo quitó, lo borró por completo. No toda la gente entiende la dimensión de ese sacrificio, y muchos lo pasan como una oportunidad de vacacionar, de descansar, etcétera. Pero nosotros que creemos en Cristo debemos dimensionar bien el evento que Cristo hizo y agradecerle lo que hizo por nosotros en la cruz. Yo espero que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los que nos están viendo entiendan verdaderamente qué significa el sacrificio de Jesús, porque vino y murió por el pecado de cada uno de nosotros, y gracias a eso somos salvos. Amén, amén, amén. Yo espero que entendamos bien esto, lo que significa. Amén. Bien, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Al final, al terminar, le voy a pedir por favor a los hermanos Jasso, a los hermanos Peña y a los hermanos López que se queden un poquitito antes de despedirnos. Necesitamos platicar con ustedes algo. No se vayan. Oremos por diezmos y ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por la bendición que nos das, Dios, de participar en tu obra con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Señor, tu reino, Señor, tiene que ser conocido, y nosotros como tus hijos necesitamos extenderlo, Señor. Para esto necesitamos los recursos económicos. Además, Señor, tu presencia es lo más importante, pero también necesitamos de eso, Padre. En el nombre de Jesús traemos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendícelas, Señor, multiplícalas en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sean una bendición real en nuestra vida, Dios, el participar en tu obra, por Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a depositar sus diezmos y ofrendas. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bien, qué bueno que pudieron acompañarnos el día de hoy. Hoy es la primera vez que viene mi nieta Ana Lucía y está ella dormidita, ¿verdad? Bien tranquila. Ahorita que salgamos a ver cómo nos va. Qué bueno que pudieron estar, qué bueno que se pudieron conectar. Comparta la liga para que otras personas conozcan de Cristo. Esta semana, como les decía, mucha gente es sensible a escuchar el evangelio, es sensible a la religión, vamos a decir, es sensible a eso. Entonces aprovechemos esa sensibilidad para compartirles de Cristo. Bien, vamos a despedirnos. Recuerden la oración los jueves. Este próximo jueves vamos a suspender
el servicio de oración, y ya la semana siguiente ya lo retomamos, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos. Señor, te agradecemos, Padre, te bendecimos a ti, te agradecemos lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí en tu casa o de conectarnos, Señor, contigo a través de esta transmisión. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida, Señor, a través de esta palabra que hemos escuchado, Dios. Trae, Señor, los cambios necesarios a nuestra vida en el nombre de Jesús. Ahora salimos, Señor, de este lugar. Guárdanos, cuídanos, Señor, y bendícenos. Que todo, Señor, lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, Señor, y que todo prospere en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.